Manu, ¿está todavía? Hola, sí. Bueno, discúlpame, no sé qué le pasó a mi combo. Parece que ayer no Y apagué y dejé nomás así, bajé nomás la solapa y se quedó ahí medio. Porque suelo apagar pues todos los días, pero ayer del apuro bajé y por la pinta eso le afectó. Bueno, ahora parece que ya estamos otra vez eh, como tiene que ser. Bueno, lo que yo te estaba. A ver, sale en pantalla, se ¿verdad? está ¿O grabando no? ya. ¿Perdón? ¿Te sale en pantalla? Me sale ya, me sale ya. Sí, así como si fuera que estábamos conectados, me sale. Bueno, lo que te estaba diciendo nomás es que cuando vos entras al panel este de filtro avanzado, te da dos opciones ahí arriba, ¿verdad? La primera es que el filtro que realices se muestre en el mismo lugar de la base de datos, así como se veía en el filtro simple. Pero el filtro avanzado te da la posibilidad de que si no quiero ver en el mismo lugar de la base de datos, pueda llevar a un lugar diferente. Y de hecho te dice copiar a otro lugar como la segunda opción. Si vos tildás esa segunda opción, copiar a otro lugar, de hecho creo que tildes para observar lo que ocurre. Al tildar, vas a ver que de los tres que están debajo de esa opción, se habilita el tercero, que estaba inhabilitado hace rato cuando esa opción no estaba seleccionada. Y copiar a sería, digamos, la opción de poder llevar el resultado del filtro a un lugar diferente de la base de datos. Ahora, acá lo que hay que entender que ese lugar diferente no puede ser una hoja diferente ni un libro diferente. Solamente será una celda de esta hoja para que él pueda ver o mostrarte el resultado en un lugar diferente a la base de datos. Nada más que eso. Y lo que hace es copia y pega, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para poder ver que funcionan las dos características, no importa si ya seleccionaste una celda en copiar a, pasate nomás otra vez a la primera. Vamos a ver la primera opción de filtrar la lista sin moverla a otro lugar primero. Yo te estaba mencionando nomás qué diferencia hay entre seleccionar una y otra. Ahí. Y la que viene después dice rango de la lista. Rango de la lista debe ser la base de datos que queremos filtrar, ¿sí? O sea, no es ese rango que estaba allá arriba en caso uno. El caso uno tiene otro nombre. Y ahí tenemos que verificar nomás que las celdas seleccionadas correspondan a nuestra base de datos. Entonces, va desde A19 y lo que habrá que ver si G46 corresponde a la última fila de la base de datos. Eso es lo que quiero que compruebes bajando tu... Eso, si estamos bien, entonces ahí se queda. Eso está listo. Ahora, ¿qué es el rango de criterio? El rango de criterio para Excel es donde se encuentran los elementos que vos querés que se filtren de esta base de datos. Entonces, eso va a ser, digamos, lo que tenemos que modificar, porque como te dije, esto quedó guardado de una anterior vez que ya se hizo este filtro avanzado. Por lo tanto, ese rango de criterios hay que borrar, ¿sí? Ahí sí te voy a pedir que borres y que selecciones el caso uno. Pero el caso uno solamente es válido seleccionar desde E3 hasta G5. Al seleccionar desde E3 hasta G5, ahí nosotros estamos seleccionando los encabezados de los criterios que queremos filtrar y por sobre todo, debajo de los encabezados están los elementos que vamos a tener como criterio de filtro, ¿sí? Que es justamente lo que aparece en esas dos filas del caso uno. Bien, una vez que hicimos eso, vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que él produce el filtro en la base de datos. Si nos vamos a la base de datos, vamos a ver que hay algunas filas visibles y las demás se ocultaron. Y así como hicimos el filtro simple mostraba una característica de color azul para los números de fila porque existen filas ocultas, ¿sí? Entonces, esa coloración de números de fila, puedes ver ahí a la izquierda,
que la fila 19 del encabezado salta a la fila 32, luego muestra la fila 37, 41, 44. Las demás entonces están ocultas y eso es lo que indica ese color azul de los números de fila. Ahora, lo que puede suceder es que vos te encuentres en una situación en donde pienses que esta es una característica del filtro simple y no del filtro avanzado. Entonces, si al entrar en una planilla uno ingresa, porque ojo que esto se puede guardar así, cerrar, enviar por correo, yo recibo por correo, abro y cuando abro puede que yo al observar las filas de color azul entienda que estas forman parte de un filtro simple. Entonces yo me voy a poner a buscar ahí donde están los encabezados con las flechitas, digamos, ¿verdad? Entonces, eso nomás lo que distingue al filtro avanzado del filtro simple, que los encabezados no tienen la flechita. Yo no voy a encontrar eso cuando haga los filtros o cuando los tenga filtrados. Entonces, al visualizar las filas de color azul, lo que tengo que entender, uno, que estoy viendo un filtro avanzado y no un simple, y otro, cómo voy a sacarle el filtro, porque normalmente cuando uno usa el filtro, ingresa al botón y desde el botón le saca o le da a seleccionar todo o le da a borrar este filtro. Pero en este caso, y acá es donde yo te dije que te iba a hacer acordar, el tema este de borrar el filtro desde afuera tiene importancia. ¿Cómo era que se borraba el filtro? Nosotros veíamos que había un botón que decía borrar y ese botón estaba en tres partes. Está acá en datos. También si nos vamos a inicio le vamos a encontrar. Quiero que te vaya un poco a mirar a ver si está. Bueno, en este caso deshiciste, o sea, sí, deshiciste el filtro, pero quiero que le des control Z nomás para volver a ver ese filtro. Eso, ahí se vuelve a ver. Quiero que te vayas a inicio ahora en la cinta de opciones, pero en inicio, no en datos. Y ahí quiero que notes que en el botón ordenar y filtrar, no, ese botón no es para eliminar filtros, ese es un botón que elimina celdas. En ordenar y filtrar, ¿le ¿Querés ves? entrar? Ordenar y filtrar. Tenés que Sí. entrar ahí. Ahí. Y ahí también está el filtro borrar. Puedes seleccionar, no hay problema. Al darle borrar, ese filtro también va a desaparecer como el anterior. Dale nomás otra vez control Z porque quiero mostrarte para ver si esta opción de borrar también se encuentra en el clic derecho. Si le haces clic derecho a cualquiera de los encabezados, debería de salirte filtrar, No. pero en este caso el botón borrar filtro no está activo, no está visible. Quiero que pruebes seleccionando un encabezado. Viste que vos no seleccionaste un encabezado, sino una celda, tampoco sale. Y si seleccionas un encabezado con sus datos, quiero ver nomás cómo reacciona Tampoco. en ninguno de los casos. Entonces, para eliminar un filtro avanzado, es decir, borrar un filtro avanzado, solamente tengo dos opciones. El clic derecho no me sirve, pudiste ver, digamos, todas las selecciones que hiciste y no se mostró. Entonces solamente sirven las opciones de inicio y de datos para hacer el borrado. Entonces eso es importante nomás de entender para ¿cómo se llama eso? Para un usuario experto en Excel, debería de poder comprender las diferencias entre un filtro simple y un filtro avanzado y cómo poder sacar ese filtro, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos opciones, la opción más eficiente para eliminar un filtro es haciendo eso. Acordate que control Z ahora, digamos, hace y deshace porque estamos en la sesión, digamos, pero si esto se filtra, se deja filtrado, se cierra, se guarda y se cierra y se envía, ese control Z cuando se abre no funciona. Por lo tanto, a control Z no le podemos considerar como una opción de borrar los filtros que recién acabamos de hacer, digamos, ¿verdad? Sería bueno entender que ese botón de borrar filtro es el que nos va a solucionar el problema tanto para filtro simple como para filtro avanzado. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo te dije que el último filtro queda guardado. Por lo tanto, si eh, querés volver a hacer el filtro, de hecho, quiero que mires ahí en la columna A, dice aplicar filtro avanzado para los siguientes casos. Filtrar los datos a partir de la fila 50.
quiero que te vayas a mirar si tu fila 50 está vacía o tiene datos. En la fila 50 no hay nada, entonces la idea es hacer lo siguiente. Este resultado que nosotros vemos, tenerlo visible en la fila 50 en adelante. ¿Por qué? Porque la idea es, ya que estamos haciendo por primera vez el filtro avanzado, controlar si el filtro se realizó correctamente, es decir, comprender cómo funciona Excel cuando yo pongo los elementos en el rango de criterios y después tengo que observar los elementos. Quiero saber si estos 4 elementos que están visibles son los elementos que correctamente deben estar o tienen que haber más elementos. Eso es lo que quiero controlar contigo, pero solamente puedo controlar si es que tengo visible la base de datos de trabajo. Como ahora no está visible la base de datos de trabajo, la idea es poner en un lugar diferente el resultado y a partir de tenerlo en la fila 50 de ese resultado poder controlar con la base de datos. Con ayuda del filtro simple vamos a hacer eso. Bueno, pero ahora, para poder avanzar, quiero que este, dale un poco control Z, como para que se vuelva a visualizar la base de datos. En ese momento no se tiene todavía los resultados en la fila 50 porque no se le pidió eso al filtro avanzado, por lo tanto ahora le vamos a pedir. Vamos a posicionarnos solamente en una celda de la barra, perdón, de la base de datos de trabajo, en cualquier celda nomás, y ahí nos vamos a, ¿dónde era que nos íbamos a hacer el filtro avanzado? Muy bien, muy bien, ahí entramos. Ah, eso también. Quiero que se entienda lo siguiente. Como cualquier herramienta, como ordenar, como filtrar, él, si no tiene bien delimitado el origen de la base de datos con otra información, puede que te muestre este tipo de advertencia. Acá el problema es que encima de los encabezados hayan más datos. Entonces, para evitar este problema, ¿por qué digo evitar? Porque si vos le das a aceptar, de hecho, quiero que mires para poder entender, dale un poco a aceptar. Él, ¿qué va a mostrarte? Él va a mostrarte que vos estás seleccionando toda la información que tenés en pantalla y no solamente la base de datos. Pero una de dos, o me mantengo en esa posición, igual selecciono los valores que solamente quiero filtrar, o salgo de esa posición y selecciono la base de datos. Entonces hay siempre varias alternativas. Una de las alternativas es como estaba haciendo, insertarle una fila, pero acuérdate que la fila tiene que estar encima de los encabezados, entre base de datos de trabajo y Ay, los siempre no le encabezados. pongo. Perdón. Que siempre le pongo este base de datos No, allí. pero por la práctica nomás, o sea, la idea es entender que sí o sí le tenés que separar con una fila vacía del encabezado hacia abajo, digamos, tienen que quedar tu base de datos y para arriba puede quedar todo lo demás. Y la otra es, si no quiero insertar fila vacía, es antes de entrar al botón avanzada, hacer la selección completa de mi base de datos, así como empezamos desde el principio, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones van a ser válidas, así es que ya dejo a tu criterio cómo querés hacer. Otra vez. Sí, lo que vos tenés que acordarte nomás es que la fila vacía o las celdas vacías sí o sí hacen correr la información para abajo. Por lo Sí. tanto, si vos vas a correr para abajo, lo que tenés que seleccionar son los encabezados. Y los encabezados corren para abajo cuando se insertan los datos, ¿sí? Bien, y ahí probá un poco a ver si Ahí. al entrar en avanzadas, ahí sí ya entendió que esa es la información que se va a filtrar. Bueno, perfecto. Lo que te decía hace rato es, tenés que controlar si la información de rango de lista es la correcta. Hace rato era A19 a G46, pero como ahora vos insertaste una fila o insertaste celdas, ahora pasó a ser A20 a G47, ¿sí? Bueno, entonces eso está bien. Lo que vamos a cambiar es que en vez que acción diga filtrar la lista sin moverla a otro lugar, vamos a pasarle a copiar a otro lugar, que es la Y opción eso también. 2. Ese también se quedó en E14. Ese también hay que cambiar. Entonces, Sí, borrale acá me y seleccionale. así, ¿verdad? Sí, lo que no sé, nomás, le borraste el anterior, porque a veces Sí, borré. se suelen Borré. sumar si es que no se borra, por eso nomás te pregunté. Bueno, Borré. y copiar a Ahora otro copio. lugar, hay que cambiarle y ponerle la celda donde nos pide el ejercicio. En este caso, el ejercicio nos pidió en la celda A50, entonces esa Ya. celda A50 se puede escribir. Espera que
se quedó en filtrar la lista sin moverla a otro lugar, ¿Y tiene que ser en copiar por qué archivo. no puedo mover? No, y tenés que eso. Ahí, Ahí, acá y en 50 ahora, acá no. sí, solamente esa celda. ¿Por qué solamente una celda? Porque él se Sí, va a porque encargar de copiar los datos hacia abajo y hacia la derecha, pero él necesita solamente dónde se van a empezar a pegar. Entonces, o se selecciona con un clic o se escribe a 50 y también va a estar bien. Entonces, en ese caso, al darle a aceptar, vemos que ahora ese resultado que hace rato no salió, se copia con todos los encabezados de la base de datos y los resultados que habían salido ya hace rato. Ahora, lo que no se ve es que esas filas están como hace rato en color azul, porque evidentemente no está pegada en la base de datos de trabajo, sino en un lugar diferente, y ahí es donde ya no se ve esa característica de las filas con el número de color azul. Por lo tanto, ahora sí podemos hacer el control ese que quería hacer. Primero, ¿qué es lo que vamos a controlar? Bueno, lo que queremos controlar ahora no se ve. ¿Dónde está en el rango de criterios del caso 1? Por lo tanto, vamos a aprovechar esta oportunidad para también ver otras herramientas. ¿Cuáles son las otras herramientas que podemos usar para trabajar con partes de pantalla en un lugar diferente a la otra? Nosotros estuvimos haciendo ya los ejercicios de... Dos ejercicios ya estuvimos haciendo que simulaban a un usuario que tenía que trabajar con partes de diferentes columnas y filas en una sola pantalla. Una era agrupar, habíamos visto que esas columnas que no necesitábamos visualizar se podían nomás agrupar y se contraían momentáneamente para poder trabajar con columnas o filas, dependiendo de hacia dónde yo tengo mis datos para trabajar. Esa era una opción. La otra opción era trabajar con ventana. Habíamos visto que podíamos abrir ventanas y podíamos tener en una sola pantalla diferentes partes de de uno o varios archivos, hojas, diferentes libros, etcétera. Pero ahora viene la opción que también sirve y de hecho está en Vista. Quiero que te vayas un ratito a Vista. En Vista tenemos la opción de poder ver nuestra pantalla de varias formas, ¿sí? De hecho, ahí está ventana, ahí está inmovilizar, ahí está dividir. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ahora. Primero, necesito que en tu hoja te vayas para arriba para que se visualice el caso 1. Eso, bueno, ahora quiero que atiendas lo que te voy a pedir. El caso 1 está en la fila 3. Visible, nosotros tenemos la fila 1 y la fila 2. Yo no quiero que oculte, esa también sería otra opción, ocultar las filas que no voy a usar y solamente dejar las que voy a usar. Pero para no tener que ocultar, quiero que hagas lo siguiente. Esa fila 3 quiero que se vea, así como ahora se ve la fila 1, es decir, la primera fila visible de tu hoja, quiero que aparezca la fila 3 en la fila 1. Para eso, quiero que te bajes nomás, o sea, puedes bajarte con tu ruedita o con tu teclado, ¿verdad? La flechita. La idea es que la fila 3, así, ahora por ejemplo me aparece la fila 4 en primer lugar, que en vez de la fila 4 aparezca la fila 3, eso es lo que quiero. Entonces, prueba un poco a ver si con tu flechita o con tu... Ahí queda bien. Ahí queda bien. Bueno, ¿por qué te pedí ver eso ahí? Porque quiero aprovechar la mayor parte de la pantalla para poder hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que solamente el caso 1 es el que yo quiero ver arriba mismo. Y ahora voy a usar dos herramientas. Vamos por partes. La primera herramienta que voy a usar se llama inmovilizar paneles. En realidad el botón dice inmovilizar nomás, no dice paneles, pero cuando vamos a usar, vamos a entender por qué tiene ese nombre. Entonces, cuando la fila 3 es la primera que se visualiza, ahora quiero que hagas lo siguiente. Te voy a explicar primero. Y después de explicarte todo, vamos a decidir cuál de las opciones vamos a usar. Entonces, primero, a propósito, quiero que te pongas en, espera que voy a buscar una donde se pueda ver mejor, en C8. Andate un poco a C8 un ratito. No, C9 sí que, C9. Ahí quédate. Ahora, vas a entrar en ese botón inmovilizar. Inmovilizar, muy bien. Y vas a ver que tiene tres opciones. Entonces, yo te decía, se llama inmovilizar paneles. Sí, el primero de las tres opciones se llama inmovilizar paneles, pero quiero que mires un poco el dibujo. O sea, acá te voy a pedir nomás que sea un poco detallista en lo siguiente. El icono de ese botón muestra como si fuese una hoja y
aparece así una celda en color celeste. Esa celda en color celeste es la celda activa, es decir, esa que te pedí que te ponga en C9. Y lo que está por encima y lo que está a la izquierda de esa celda de color celeste aparece así tachado. Eso que está tachado significa que va a aparecer inmóvil luego de hacer la inmovilización de paneles. Entonces, vamos a ver un poco cómo es eso. Quiero que le des un clic, por favor, a ese botón. Y al darle clic a ese botón, quiero que notes que aparecen dos líneas. Una línea aparece a la izquierda de la celda activa y otra línea aparece arriba de la celda activa. ¿Y qué es lo que son esas líneas? Son unas líneas imaginarias que muestran cuáles son las partes que van a quedar inmóviles en el momento que vos te moves. Entonces, como nos quedamos en C9, toda la fila 8 hacia arriba queda inmóvil y todas las columnas Ajá. de B hacia la izquierda se quedan inmóviles, pero no se van a quedar siempre visibles porque va a depender hacia dónde vos te muevas. En este caso, yo me quiero ir hacia abajo. Y si me voy hacia abajo, lo que sí o sí voy a ver es la fila 8 en adelante, es decir, hacia arriba, visible siempre. Ahora, para este caso, yo quiero controlar solo el caso 1. O sea, yo al caso 2 no le voy a mirar todavía. Por lo tanto, esto de ponerte ahí en la celda C9 fue simplemente para poder entender que ante la presión del botón de inmovilizar paneles, lo que ocurre es la aparición de dos líneas, ¿sí? Sí o sí, donde está posicionada tu celda van a aparecer esas dos líneas. ¿Y qué es lo que se va a quedar inmóvil siempre? Siempre se va a quedar lo que quedó por encima y a la izquierda de la celda activa. Quiero que notes que hay un cuadrado visible que es desde A3 hasta B8. Es como que se quedó un cuadrado, digamos, ahí en ese lugar. Ese cuadrado es el que no va a desaparecer nunca, no importa dónde te vayas, no importa que te vayas hacia abajo, no importa que te vayas hacia la derecha, ese cuadrado se va a ver siempre. Quiero que te muevas como para poder verificar que eso va a ser así. Las demás filas y las demás columnas van a desaparecer dependiendo del movimiento que vos hagas. Entonces, si te vas muy abajo, desaparecen las filas 9, 10, 11, 12. Si te vas muy a la derecha, van a desaparecer las columnas C, D, E, F. Pero las que nunca van a desaparecer son esas filas, de la 3 hasta la 8 y de la columna A hasta la B. O sea, quiero que se entienda nomás de esa forma. Entonces, con inmovilizar paneles, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de hacer que una porción de la pantalla no desaparezca nunca, pero tengo que entender que solo esto es posible cuando la posición de la celda activa se queda en un lugar y aparecen las dos líneas imaginarias. Bueno, ¿por qué te expliqué esto? Porque nosotros ahora en realidad no necesitamos hacer esa visualización del cuadrado, ese que yo te mostré ahí arriba, sino usar solamente la opción que visualice esas tres primeras filas, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Anda otra vez, por favor, a ponerte en la celda C9. En la celda C9, que era donde estábamos nosotros hace rato, antes de entrar a hacer el clic en el botón inmovilizar paneles, quiero que te vayas a darle clic en el mismo botón raro, o sea, inmovilizar y en la primera opción. Quiero que notes nomás que en ese momento ahora el botón ya se llama diferente, se llama movilizar paneles, porque evidente ya están inmóviles los paneles. Clic ahí, van a desaparecer las dos líneas. Pero ahora quiero que atiendas. Seguí nomás posicionándote en la celda C9. Trata de que siempre tu fila 3 se quede visible y no tu fila 1 y no tu fila 2, así como hicimos hace rato. Ah, ay. Ahí. Y andate a C9. Por el momento estamos practicando nomás la posición de la celda activa. Bueno, ¿qué ocurre? Atendé que es lo que te voy a mostrar ahora. Ojo que el primero es el que tiene en cuenta la posición de tu celda activa. Pero ¿qué pasa en el segundo botón? Entra un poco en el botón inmovilizar otra vez. El botón 2 de inmovilizar se llama inmovilizar fila superior. Al darle clic en inmovilizar fila superior, lo que va a ocurrir es que él no le va a dar pelota a la posición de la celda activa. Y lo único, dale más clic, y lo único que va a inmovilizar es la primera fila visible en tu pantalla. Ojo que fila superior no es solo la fila 1. En este caso es la fila 3. Y a lo que voy es, no importa en dónde vos estabas ubicado,
enteramente la fila 3 hace visualizar. Entonces, a lo que voy nomás es, si en mi posición de celda activa, él siempre va a seleccionar la primera fila nomás, para el caso 1, que son 3 filas, no me sirve esta opción, porque yo necesito ver 3 filas visibles, no solamente una. ¿Se está entendiendo? Entonces, seguí nomás en tu posición de C9, andate al botón de inmovilizar otra vez. Para sacarle a esa opción visible recién, vamos a darle otra vez movilizar paneles. Va a volver a desaparecer esa línea, entrar otra vez en inmovilizar y ahora quiero probar el botón 3. El botón 3 inmoviliza la primera columna. Tipo la segunda, no importa la posición de la celda activa, él lo único que hace es inmoviliza la primera columna y punto. ¿Sí? Bueno, en este caso, esta tampoco es una opción que vamos a usar, solamente te estoy mostrando qué hacen todos los botones de la opción de inmovilizar paneles. Quiero que vuelvas a ver de la misma forma como veíamos hace rato, la fila 3 arriba, la posición en la celda C9, porque ahora sí vamos a hacer algo diferente para que entiendas. Falta verle a la fila 3 arriba. Ahora mismo se está viendo la fila 1 y la fila 2. Quiero que la fila 3 nomás le veas arriba, para entender que el caso 1 nomás lo que a nosotros nos importa ahora mismo, ¿sí? Eso era. C9 otra vez, a propósito. Bueno, botón inmovilizar y mover, ¿cómo era? Movilizar paneles otra vez. Bueno, atendé que ahora vamos a hacer un cambio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, eso es lo que quiero que atiendas. ¿Qué ocurriría si esa posición de celda activa C9 se va a C3? Ándate un ratito a C3 con tu mouse nomás para que no se mueva la fila 3. Ahí. Y ahí quiero que presiones, ¿cómo se llama eso? El botón de inmovilizar, pero va a ser el primer botón. Inmovilizar paneles quiero que presiones. Bueno, atendé que lo que ocurrió, te quiero explicar para que entiendas. El primer botón dijimos que tenía en cuenta la posición de la celda activa. Y nosotros vimos que cuando nuestra celda activa estaba en C9, aparecían dos líneas imaginarias. Ahora yo te obligué a que te vayas a la celda C3. Y en el momento que estuvimos en C3, cuando la primera fila visible no era la fila 1 y no era la fila 2, sino la fila 3, esa posición hacía que lo que estaba por encima no se viera. Y lo que estaba por encima, que era la fila 2 y la fila 1, como no estaba visible, él no incorporó esa línea imaginaria encima de esa celda activa. Por lo tanto, hizo que Excel entienda que yo solamente quiero ver visibles la columna A y la columna B, porque la celda estaba posicionada en la celda C3. Entonces, él solamente visualiza columnas inmóviles, en este caso la columna A y la columna B, pero con una posición específica. No se debe posicionar en la celda, o sea, la celda activa tiene que estar posicionada con ninguna fila encima. Entonces tengo que estar pegado a la primera fila de la pantalla para que ocurra esta visualización de solamente columnas. Repito, mismo movimiento de siempre, solo visible la fila 3, no quiero verle la fila 1 y 2. Ponete otra vez en C9. Eso. Y ahora vamos a sacar esta inmovilización. Entonces, cuando estuvimos pegados a la primera fila, que es la C, la primera fila, la fila 3, solamente aparece una de las dos líneas imaginarias, la que se visualiza a la izquierda de la celda activa. Pero ahora vamos a hacer nuestra posición en forma diferente. ¿Qué pasa si nuestra posición es la celda A6? Andate un ratito a A6. Y ahora vamos a presionar el botón de inmovilizar paneles, el primer botón. En ese momento, así como te decía, cuando estamos pegados a la primera columna, solamente aparece una línea imaginaria que es la que divide a las filas, en este caso. Y en este caso es la posición correcta que yo quería que hagamos. ¿Por qué? Porque en ese momento solamente las tres filas visibles, 3, 4 y 5, son las que le contienen al caso 1 y me permiten a mí moverme para abajo. Cuando yo me voy para abajo ahora, el caso 1 nunca va a moverse de ese lugar.
Entonces, eso es lo que quería lograr. Primero, que el caso uno siempre esté visible. ¿Y para qué es lo que le quiero ver al caso uno siempre visible? Porque ahora quiero comparar los elementos del caso uno con los resultados del filtro. Entonces, quiero que notes que en ciudad lo que se pidió filtrar fue Villeta, ¿sí? Quiero saber cuántas veces aparece Villeta en tu fila 50. Ojo que tu fila 50 está mucho más abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos Villetas aparecen? 2. Muy bien. La pregunta es, ¿no hay más billetas para que aparezcan o solo dos nomás lo había? ¿Cómo puedo corroborar eso? ¿Qué te parece que tenés que hacer? Hay 2, 3, 4, 5. Vamos a ir a hacer un filtro en la base de datos, porque acordate que a propósito nosotros no nos quedamos en la base de datos, porque ahí nosotros podemos controlar eso. Entonces, vamos a seleccionar los encabezados, vamos a ponerle el filtro simple a los encabezados y vamos a controlar con el filtro simple esa información. Entonces, al ponerle filtro simple, podemos filtrar billeta y al filtrar billeta podemos saber cuánto billeta es lo que había, porque voy a saber que al filtrar ahí en la barra de estado a la izquierda ya te sale cuántos elementos tiene. ¿Cuántos elementos tiene billeta? 9. ¿Por qué de los 9 me apareció solo 2? Porque 2 nomás cumplen con lo demás. Bueno, entonces vamos a ver un poco lo demás. ¿Qué es lo demás? Sandra, Santiago y Vamos 500. a ver. Quiero que veas de los de billeta cuántos son los que aparecen con los demás nombres. Y ojo que te estoy mencionando a Villeta nomás, ¿eh? No te estoy mencionando a otra ciudad. Con Villeta, en los resultados, ¿cuáles son los nombres que salen? Sandra. Bien, ¿por qué no sale Santiago? Y porque me imagino que no va a venir. No hay ningún Villeta con Santiago. Por eso, solo, en este caso, tengo dos. Pero la pregunta es, los Villetas que no son de Santiago, que son del otro nombre, seleccionamos el otro nombre en tu filtro simple ahora. Entonces, este quita no ahora. No, 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 a ese déjale, a ese déjale. ¿Qué nombre era? Ay, no me sale lo. No, allá en tu caso uno tiene. Acá está Santiago. Pero no es el que te pido filtrar, el otro es el que te pido filtrar. Sandra. Sí. Ah, que ya, ya. No estaba girando, no me esforzó. Ahí, así. Bueno, atendé que bien. ¿Cuántos salen? 3, ¿Y cuánto tenés vos en tu resultado? 2. ¿Por qué todavía tengo Porque este y diferencia? este son igual. Este Porque, y este son igual. bueno, entonces quiero que Ah, no, no por son esta iguales. visualización, discúlpame que no te directamente no te muestre, es simplemente porque quiero que deduzca nomás lo que hace Excel. Atendé que lo siguiente, Villeta no tiene ninguna relación con Santiago y no tiene No, ninguna relación con 150.000. Por eso no se muestra esa información. ¿Qué tiene relación con Villeta? El otro nombre y el otro monto. Entonces él hace tipo lo que en el filtro, cuando nosotros usamos filtro simple y usamos filtro de número o filtro personalizado, acordate que en el filtro personalizado había una conjunción y había una conjunción o. Nosotros dijimos que la sí. conjunción y era excluyente. Acordate de ese ejercicio que hicimos donde le pedimos que empiecen con L y terminen con Sion y nos trajo la encarnación. Sí. Cuando usamos y nos trajo el que cumplía con las dos condiciones. Pero cuando le pusimos O, nos trajo todas las que cumplían con cualquiera de las condiciones. Entonces acá ocurre lo mismo. Todo lo que escribimos en el rango de criterio en una fila es como si fuese que usemos la conjunción y, que todos se tienen que dar para que pueda mostrarte. De hecho, por eso los dos de billeta que te aparecen ahora en la fila 51 y en la fila 54 son los que aplican con esas tres condiciones, es decir, que en ciudad sea billeta, que en nombre sea el otro nombre y que en costo sea el otro monto, para que esos dos sean los únicos que se visualicen. Entonces, el filtro avanzado lo que hace es eso. Todo lo que se construya en un rango de criterios previamente al filtro y que aparezca en una sola fila,
es la que se va a mostrar siempre y cuando haya información que cumpla con esas condiciones. Por eso, en este caso, hubieron dos de billeta. Ahora, si todo lo de arriba ya vi y controlé y está todo bien, ¿qué es lo que tengo que controlar ahora abajo? Quiero que mires que en el caso uno, después de billeta, aparece la ciudad en blanco. Cuando la celda está en blanco, Excel entiende que yo quiero ver todas las Oye, ciudades. No hay una en específico que yo quiero ver. Y si aparece vacío, entonces él va a entender, ah, no, este quiere ver todas las ciudades, ¿sí? Entonces, el espacio en blanco para el filtro avanzado, lo que le dice a Excel es eso. Bueno, cualquier ciudad, pero con el nombre, y ahí aparece el nombre en esa fila. Entonces, cada fila es un filtro diferente a la otra. Eso es lo que básicamente estamos entendiendo acá. Entonces, acá si bien yo tengo nombre y costo con valores, solamente él va a controlar que en nombre aparezca ese nombre y que en costo aparezca ese otro costo más bajo, pero que en ciudad aparezca en cualquiera. Entonces, nosotros ya vemos que los otros dos datos que coincidieron con esa segunda línea son dos nomás también. Entonces, lo que sí tenemos que corroborar es que los dos costos del mismo valor aparezcan con ese mismo nombre, que en este caso vemos en la fila 52 y 53. Y en la ciudad, yo no le pedí nada, por eso le dejé vacío, pero me aparece una ciudad que coincidió con las otras dos condiciones. Entonces, esas son las dos informaciones que se visualizan. Lo que acá falta controlar es, así como controlamos billeta, el otro nombre y el otro importe, tenemos que poder controlar también ahora la segunda línea. Entonces, ahora sí, quiero que saques los filtros activos, es decir, de ciudad y de nombre, y quiero que vuelvas a hacer los filtros. En este caso ya le voy a buscar a Santiago. Primero voy a entrar en nombre Santiago. Y después voy a entrar en costo 150.000. Y vamos a mirar. Entonces quiero que note que esos dos, que son los únicos, con ciudad que no le dijimos que ciudad, coinciden con Asunción, y esos son los dos valores, los otros dos valores que se muestran en el filtro. Entonces, en simultáneo, para que no tengamos que hacer con el filtro simple estas dos, porque ojo que si teníamos que hacer con el filtro simple, probablemente nos iba a salir esta cantidad de filtros. Entonces, tuvimos que hacer dos filtros con el filtro simple para que este resultado que hicimos con el filtro avanzado nos salga de una sola vez. Entonces, esa es un poco la utilidad del filtro avanzado, que no hay necesidad de hacer tantos filtros simples para poder tener la información, sino directamente y de una muestra todas las coincidencias que se puedan dar. Pero para eso yo tuve que haber construido mi información, digamos, en lo que en este caso le denominamos rango de criterio, que es lo nuevo que no se sí. tenía en cuenta en el filtro simple. Bien, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero que hagas desaparecer el caso uno, o sea, no quiero que elimine de la hoja, ¿verdad? Quiero simplemente que la inmovilización de paneles dejes de visualizar. ¿Cómo se hace eso? Vamos a tener que irnos a vista otra vez. Nosotros ya habíamos visto para sacar la inmovilización de paneles teníamos que presionar un Mi, botón. ¿Qué botón era? mi celda activa puede estar a cualquier lado. Tu celda activa puede estar en cualquier lado. Cuando ya es sacar Ah, paneles nomás, ya no importa la posición de la celda activa, porque el botón lo único que hace es sacar las líneas imaginarias, digamos, ¿verdad? Entonces ahí ahí. desaparecieron las líneas imaginarias, tu hoja volvió a la normalidad. Lo que ahora sí voy a querer hacer es trabajar con el caso 2. Para trabajar con el caso 2, ahora la fila 6 va a ser la primera que se va a ver. Muy bien. Y ahora para practicar, ¿dónde era que te pedí ponerte para que puedas inmovilizar los paneles? En 6A. Entonces ahora 10A. Muy bien, así mismo es. Y después, ¿qué botón era? Ya está. Excelente, ahí ya le tenemos al caso 2 visible. Quiero que notes que tu caso, no es tu caso, tu filtro simple está todavía activo. Entonces, Ahí. sacale nomás a tu filtro simple y ahora vamos a volver a usar. Y este te va a quitar también. No, no hace falta. Él le va a sacar solo cuando vos uses el filtro avanzado, pero vas a darte cuenta enseguida. Ahora sí que ya tenés tu fila encima de los encabezados, no hay problema. Te puedes posicionar nomás en tu base de datos en una celda, entrar en el botón de filtro avanzado y ahí ya tiene que salir.
Entonces, se visualiza de vuelta tu base de datos desde A20 a G47. Eso no va a cambiar porque siempre estamos filtrando esa base de datos. Lo que sí va a cambiar ahora es tu rango de criterio. Ya no va a ser más el caso 1, sino va a ser el caso 2. ¿Así? Así, muy bien. Así mismo siempre tiene que ser con los encabezados. Bien, después lo que vamos a hacer es copiar a otro lugar. Ya no le vamos a poder poner en 50, porque en 50 ya están los datos del caso 1. Entonces vamos a borrar eso y vamos a ir a buscar qué fila aparece vacía debajo del primer resultado para ponerle esa celda. Debajo. Entonces Acá. ahí está bien, 56. Bien, ahí le vamos a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, entonces tenemos que ver que la fila 50, primero que desapareció el filtro simple que estaba en el encabezado de la base de datos en la fila 20 y que ahora la información del resultado del caso 2 se encuentra en la fila 56, ¿sí? Bueno, mismo control quiero que hagamos. Primero, ¿qué código aparece en el caso 2? BB3, BN01 y BL2. Bien, pero acordate que es por línea acá el tema, ¿verdad? Entonces, la primera línea, BB03, vamos a filtrar y vamos a ver cuántos elementos son los de BB03. Aceptar y vamos a mirar. ¿Cuántos te traen? ¿Le voy a poner los tres, honor? No, 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 ¿O de a no? uno controlar para no confundirte. Porque vas a controlar por elemento, ¿sí? Bueno, BB03. Vos le pediste BB03, hay solamente 3. ¿Cuántos te trajo en tu resultado de la fila 56? Tres. Trajo los 3. La pregunta es, ¿por qué trajo los 3? ¿Qué Y o qué le porque los tres pediste son con santos. BB03? Porque Los el tres son nombre, santos. bueno, ya tampoco ver si los 3 son ese mismo nombre, son ese mismo nombre. Y en curso dictado no se escribió nada, la celda se quedó vacía, entonces los 3 probablemente son de diferentes cursos y no hay problema porque no le pusimos ninguno. Ahora, si le poníamos un curso específico, solamente de ese curso específico nos tuvo que haber traído, digamos, ¿verdad? En este caso, si te vas otra vez a mirar tu base de datos, quiero nomás ver cuáles son los cursos. Se ve nomás en una sola parte todos los cursos. Entonces, son dos cursos diferentes. Primero, auxilio y seguridad industrial, los que se están mirando, digamos, dentro del encabezado curso dictado. Fantástico. El primero ya controlamos. Segundo, BN01. ¿Cuántos aparecen en base de datos y cuántos vinieron? BN01 y ninguno. Tres. 3. ¿Cuántos vinieron en tu fila 56? También vinieron los Tres. 3. ¿Por qué vinieron toditos? No Porque tenía turno. solamente se pidió código y no se pidió ningún nombre y ningún curso. Entonces ahí indirectamente lo que estoy pidiendo es ver todos los elementos de ese código, digamos, sin importar nombres y curso dictado. Y por último, BL02. ¿Cuántos hay de BL02? Tres. Muy Pero bien. ¿Y vinieron los 3? concurso dictado. Ay, es uno nomás. Entonces. Bueno, ya andamos, mira cuántos vinieron. Tu fila 56. Uno. Muy bien, es correcto que haya venido uno por el hecho de que el curso dictado se filtró uno de todos los cursos que aparecían en esos 3 casos. Bien, excelente. Ojo, este tema del uso del filtro avanzado, porque es la primera vez posiblemente que estás viendo nomás, yo te estoy haciendo este cruce de información para que vos puedas controlar mediante el filtro simple los datos que salieron, digamos, para verificar nomás que el filtro avanzado funciona y es correcto, ¿sí? O sea, no tenés que hacer ninguna prueba así como yo te estoy pidiendo cuando vos tengas que usar. Es simplemente para corroborar que hayan venido todos correctamente, ¿sí? Bien, de vuelta, vamos a sacarle al panel del caso 2 y ahora le vamos a ver al caso 3 para trabajar. ¿Qué hicimos primero? Ay, estaba esperando que salga el, Uh -huh. que salía el cosito de Zoom. Ay. Muy bien. Ahora le vamos a poner al caso 3 arriba, es decir, la fila Y 10. esto, Perdón. ve, por ejemplo, que se lo estaba así. Y realmente, ay, sí, hace falta. Me vaya abajo ahora.
Sí, hace falta que te vayas abajo porque ahora vamos a trabajar con el caso 3 y el caso uno y el caso 2 no queremos ver. Entonces tu fila 10 tiene que quedar como primera fila. Y ahora ya no vamos a usar inmovilizar paneles. ¿Por qué? Porque para el caso 3 y para el caso 4 quiero mostrarte cuál es la diferencia con dividir pantalla. Dividir pantalla, al igual que inmovilizar paneles, también tiene en cuenta la posición de la celda activa, ¿sí? Entonces, ya que te voy a mostrar la herramienta, vamos a volver otra vez a salir un rato del ejercicio, es decir, te vas a quedar en la celda C15 un ratito, y al ponerte en C15, quiero que en vista te vayas al botón dividir, que es un botón más chico que está ahí al lado de inmovilizar. El botón dividir lo que hizo fue, puso también las dos líneas imaginarias, a la izquierda de la celda activa y arriba de la celda activa, pero estas dos líneas son tipo una barra, ¿sí? Son de color gris. Ahora, funcionan de la misma manera como inmovilizar paneles, pero la diferencia es que en este caso la pantalla está dividida en cuatro partes, ¿sí? Pero ojo, está en cuatro partes porque la posición era en una celda del medio, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces había columnas hacia la izquierda, filas hacia arriba, columnas hacia la derecha y filas hacia abajo. Entonces dividió en cuatro partes. Resulta ser que acá la posición de la celda activa se quedó en el lugar donde estaba posicionado, es decir, en esa parte de las cuatro partes divididas de la pantalla, vos te quedaste hacia uno de los cuatro lados. ¿A qué me Sí. refiero? Que vos si te moves, se va a mover ese lado de la pantalla. Y otra cosa, que si vos te vas hacia los otros lados, también pueden verse repetidas las partes de tu pantalla, ¿sí? Y eso puede marear un poco, ¿sí? O sea, al que no está acostumbrado a usar, digamos, esta opción de dividir pantalla, puede que de repente le maree. ¿Y qué es lo que va a marear tanto? Porque puede darse el caso en donde te aparezcan dos celdas activas y vos no sepas exactamente en cuál de los dos estás, digamos, ¿verdad? Entonces, andate un poco hacia la columna A, un ratito, con tu flechita, hermano. Ahí, por ejemplo, vos tenés dos celdas activas. ¿Y en cuál de los dos lo que yo estoy? Bueno, vos sabés que estaba hacia la parte derecha, digamos, ¿verdad? Pero eso es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Que uno dice, ¿en qué parte es lo que yo estoy? Bueno, estás en la parte donde te moves y se mueve también esa parte. Entonces, estamos viendo que la parte derecha es la que se está moviendo y no la parte izquierda. La parte izquierda se quedó en la primera columna y en la segunda columna, ¿sí? Lo mismo, pero ¿qué pasa? Yo me puedo ir también a la parte izquierda. Andate por la parte izquierda un ratito, hacerle clic a la parte izquierda y movete ahora. Acá. Ahí y movete hacia la dirección que quieras. Entonces ahora la parte que se mueve no es la parte derecha, es la parte izquierda, porque estás en esa parte, ¿sí? Entonces la idea nomás es entender que dividir pantalla no es que abre copias del libro, ¿sí? O del archivo o de la hoja, no, es el libro original, solamente que te divide la pantalla como para que vos vayas a trabajar con partes distintas de esa hoja, ¿sí? Pero te muestro nomás que podés dividir hasta en cuatro partes, porque en realidad va a depender mucho de cómo tengas cargada tu información para que tengas que dividir en cuatro partes. O sea, lo normal es que se divida en dos partes nomás. O sea, no se puede dividir en tres, se puede dividir o en dos o en cuatro. Eso es lo que vamos a encontrar con esta posibilidad de dividir pantalla. Vos te puedes mover o sea, te puedes mover en la parte de arriba, de la izquierda, te puedes ir a hacer clic en la parte de arriba de la derecha y moverte. O sea, en cualquiera de las cuatro partes el movimiento va a ocurrir dependiendo de vos, donde vos hayas hecho clic para poder hacer el movimiento, nada más que eso. Ahora mismo estás todavía en la parte izquierda de abajo, quiero que te vayas un poco en la parte izquierda de arriba, hacer clic y te mueves ahí. Sí o Estoy sí en hay la que parte hacer izquierda. clic, sí o sí hay que hacer clic, porque si no seguís todavía en la parte de abajo de la izquierda. O sea, ¿Dónde querés que esté ahora? en la parte de arriba Ah, de la izquierda. Hacia tu derecha. Tu izquierda hacia el otro lado. ahí. Ahí. Ahí lo que quiero que Acá. entre y te muevas. Muévete un poco. Entonces, el movimiento que haces, evidente que el movimiento que haces es como para que en esa parte se vea ese dato. Pero independientemente hacia dónde te muevas, también las otras partes se mueven. O sea, si le afectas las columnas, la parte de abajo también se mueve. Si le afectas la fila, la parte de la derecha también se mueve. Y así sucesivamente
donde ocurra ese movimiento, ¿sí? Eh, bien, visto esto, lo que quiero es que le vuelvas a dejar a tu caso 3 ahí visible, porque ahora vamos al caso 3. Entonces tu fila visible tiene que ser la fila, ¿cuánto verá? La fila 11 parece que es ahora, para que tu caso 3 aparezca visible. ¿Quiere que quite el coso? No quiero que quite el coso. Quiero que dejes visible en la parte de arriba tu fila, tu caso 3. En la parte de arriba, de la derecha. Ahí. Caso 3 tiene que quedar visible. Una fila más. O sea, la fila 10 en adelante, no la fila 9. Vamos a meter más de A1 hacia abajo. Ay, Ahora sí. Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, atendé que bien. Hay dos formas de sacar dividir. Así como hay movilizar paneles. Cuando voy a movilizar paneles, al darle movilizar paneles salían las rayas. En este caso, quiero que veas que es diferente inmovilizar paneles. ¿En qué sentido? Vos ves las dos rayas, ¿verdad? La que está entre F y A y la que está entre 14 y 11, ¿verdad? Quiero que te vayas y te sí. posiciones en una de las dos rayas con tu puntero del mouse. Posicionate y va a cambiar tu puntero del mouse. En este caso te posicionaste sobre las cuatro rayas, sobre una de las, o sea, sobre eso. Atendé que bien. Quiero que notes que él te muestra un puntero de dos flechas. Y en el momento que te muestra el puntero de dos flechas, lo que te está indicando es que vos podés arrastrar, si vos le haces un clic sostenido y arrastras, se puede agrandar o achicar cada parte de tu pantalla de esta forma. Y así también la otra línea, la línea vertical, si vos seleccionás, podés también modificar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de lo que vos necesites visualizar. Ahora, cuando te pusiste en las cuatro al mismo tiempo, apareció una flecha de cuatro puntas. Quiero que pruebe hacer la selección y arrastrar en diagonal, por ejemplo. Vamos a ver un poco qué hace. Ahí también está modificando, pero de una sola vez, la posición de la divisoria, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el arrastre con el clic sostenido, ocurre esto. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de hacer arrastre, yo le doy doble clic? Hacerle un poco doble clic. En ese momento desapareció las dos líneas. Ante el doble clic, las líneas de dividir desaparecen. Es como si fuera que vos te haya ido a darle clic en el botón dividir y desaparecieron las dos líneas, digamos, ¿verdad? Si hacía solamente clic en una de las dos líneas, esa línea nomás iba a desaparecer. Entonces, va a depender de cómo querés dividir tu pantalla para poder dejar una de las dos o ninguna, digamos. Y te mostré nomás que con el doble clic se puede hacer desaparecer otra vez la división. Bueno, de vuelta, necesito ver el caso 3 arriba, la fila 10, la primera que se visualice. Y ahora vamos a usarle a dividir como si fuera a inmovilizar paneles, es decir, vamos a posicionarnos en A14 y vas a darle dividir. Entonces solamente se va a dividir en dos pantallas, en dos partes de la pantalla. Botón dividir. Listo. Y el caso 3 se queda ahí y el caso, y lo que vamos a trabajar es abajo. Entonces, ahora tenemos que hacer el caso 3, por lo tanto, vamos a proceder. Avanzadas. A20G47 no se toca. Rango de criterio sí se toca, se borra ese y se señala al caso 3. Puedes señalar arriba, puedes señalar abajo, es el mismo archivo. Y copiará, vamos a ir a buscar un lugar donde tengamos lugar para poder posicionar al resultado. Se borra nomás esa información y veamos qué fila está disponible. Un poco más para abajo, ahí está bien. Listo, aceptar. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de control. Primero, eso también es diferente al filtro simple. Acuérdate que cuando vos hacías el filtro simple, te salía ahí abajo en la barra de estado la cantidad de registros que encontró. Eso, por ejemplo, no te sale ahora, ¿verdad? Vas a tener que seleccionar vos tus datos
Y una vez que seleccionás, vamos a ver cuántos elementos son los que, si es que querés cuantificar nomás, si no querés cuantificar no pasa nada, ¿verdad? Bien, ahora se hacen los controles. Gustavo, ¿cuántos Gustavos aparecen en la base de datos? Aparecieron 3. ¿Cuántos vinieron en la fila 65? 3, 3. Fantástico. Gustavo está. César ahora. ¿Cuántos César hay? 3. ¿Vinieron los 3? No, uno nomás. Uno nomás hay, por el dato de seguridad industrial. Bien, excelente. Y último, Víctor. Pero Tres. entonces el otro. De 1.000.000 son los 3. Por lo tanto, 3 te tuvo que haber venido de Víctor. Perfecto. Sí. De lujo. Bueno, ahora vamos a probar un poco algo. Ojo que hasta acá tu control estaba haciendo siempre en la base de datos el filtro simple. ¿Y qué pasa si yo le quiero poner filtro simple a los resultados también para controlar? Quiero que seleccione un poco los encabezados de esa fila 65 un ratito. Ponerle un poco filtro ahí. A mí me quitó de arriba, ¿verdad? Vamos a mirar. Ahora veo un filtro abajo. Quiero ver si el de arriba se mantuvo. No, no se puede mantener en una misma planilla, en dos lugares diferentes, el filtro simple, a no ser que la información no esté como está ahora. ¿De qué forma está ahora? De forma estática, es decir, como si fuera un rango de datos, le llama Excel a esto. ¿Cómo puedo hacer para que todos los resultados tengan un encabezado con filtro? Solamente se puede hacer eso cuando al rango de datos le convertís a tabla. ¿Qué significa eso? Primero, selecciona un poco tu base de datos. Vamos a empezar con tu base de datos. Andate a tu base de datos de trabajo de arriba. Selecciona primero esa, completito. Ah, así. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Allá en insertar, inicio, insertar, o sea, el segundo, la pestaña insertar, te va a mostrar una opción de tabla, que de hecho está debajo de la pestaña, dice tabla. Dale un poco un clic ahí. Al darle clic en tabla, él te va a hacer una consulta. Te dice, bueno, estos son los datos y te pregunta si la tabla tiene encabezado. Si tiene el encabezado, entonces le vas a decir aceptar. Al darle a aceptar, vas a ver que esa información va a pasar a verse en un color diferente, pero no solo en un color diferente, sino también en una visualización de filtros en los encabezados. Y al tener este formato, lo que yo veo es que también, si le aplico el formato al de abajo, ahí sí voy a poder tener filtros en varias planillas o en varias partes de esta planilla al mismo tiempo. Quiero que bajes un poco y ahora le agarre al primer resultado, al ¿Ah? resultado del caso 1, que está en la fila 50. Acá así. Vas a seleccionarlo otra vez completo y le vas a volver a pedir insertar tabla. Cambiarle nomás de color a ese después cuando sale, porque cuando se convierte a tabla allá arriba tenés para ponerle en un color diferente. Entonces, para diferenciar nomás uno de otro, vamos a ponerle en colores distintos, nada más. Entonces, ahí por ejemplo, quiero que mire que los dos tienen filtro, o sea, a todo lo que le estás poniendo filtro, se está visualizando el filtro para cada tabla, ¿sí? O sea, esta es la única forma de que en una planilla tenga en diferentes tablas los filtros para poder hacer tu selección en el caso de que quieras controlar con filtros. No sé, en este caso no me eran pocos los datos, entonces la idea de contar uno a uno es simple, pero ¿qué pasa cuando tu información es demasiada? O sea, a lo mejor vas a necesitar hacer filtro en ambas tablas para poder corroborar que hay esa cantidad de datos o no. Dale nomás, insertar, a todo ponerle formato de tabla, cambiarle nomás de color para diferenciar. Eso. El último. Entonces, repito y para resumir, cuando nosotros tenemos varias bases de datos en una sola hoja y estas tienen formato de rango, yo no puedo visualizar los filtros al mismo tiempo en todas esas
base de datos diferentes. Solamente es posible cuando yo le hago la conversión a formato de tabla. El formato de tabla tiene la peculiaridad de hacer la información semiautomática. ¿En qué sentido? Quiero que te vaya un ratito a tu base de datos de trabajo. Te voy a mostrar algo nomás, ¿sí? Andate a tu base de datos de trabajo un poco más arriba. Bueno, ahora quiero que hagas lo siguiente. Vamos a ver un poco cómo funciona. Sacale un poco a tu dividir pantalla un ratito, porque ya controlamos todo lo del caso 3. Batería, pues, ya conectamos. Bueno, Ahí. Ya estamos. ¿Querés que quite? dale esa línea, eso, doble clic, va a desaparecer. Bueno, ahora andate otra vez hacia abajo para ver tu base de datos de trabajo. Bueno, ya tendré que algo. Posicionate en tu base de datos de trabajo y andate con tu flechita hacia abajo. Con tu flechita. No ¿Más? importa que el caso 4 desaparezca. De hecho, quiero que desaparezca lo para poder mostrarte lo que viene. Uno más. Otro más. Y vamos a mirar ahí un ratito. Quiero que mires que los encabezados son los que se visualizan en la primera fila, la fila 20. Encima están las letras de columna. Pero cuando tu planilla tiene formato de tabla, cuando te vas uno más hacia abajo, quiero que mires lo que sucede. Ah, Las letras de columna ahora fueron reemplazados por los encabezados. Pero solamente cuando vos estás en la tabla ocurre eso. Cuando salí de la tabla sí. ya desaparecen otra vez. Pero la salvedad es que aparte de los encabezados que vos le cargaste en tu planilla, también salen los filtros. Es decir, te permite hacer una visualización como esta. Y esto solo ocurre cuando tu planilla está como formato de tabla, no cuando está en el formato de rango de datos. ¿Por qué lo que yo digo tanto rango de datos? Bueno, te voy a mostrar también por qué. Porque a una tabla también se le puede sacar ese formato, pero todavía no te mostré todo lo que puede hacer una tabla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que te vayas abajo de la última fila. En la fila 48 no hay nada. Vamos a suponer que en la fila 48 yo quiero ver un total, una sumatoria, pero en la columna G donde están los importes. Andate un poco en la celda G48. Y en la celda G48 quiero que presione el botón de autosuma. Allá arriba está el botón de autosuma. Presiona un poco un ratito. Lo ideal es que cuando vos presionás un botón de autosuma te salga la función suma del rango que está arriba. Pero acá, cuando yo tengo tabla, no es esa función la que se incorpora, sino es una función que se llama subtotales. Esa función subtotales sale en el formato de tabla y muestra al total. En este caso es la suma porque vos presionaste el botón autosuma. Pero cuando vos te posicionás en la suma, es decir, en el valor ese 14.680.000, posicionate un poco, quiero que notes, no, espera que no te posicionaste en ese valor. Ahí, solo en esa celda. Quiero que notes que sale una flecha a la derecha. Esa flecha de la derecha, al ingresar, te va a mostrar la información. Mostrate todavía en la flecha de la derecha de esa celda. ¿Quiere que entre? Mostrate en otro lado, sí. Ahí está. Quiero que mires que esa función llamada subtotales muestra esto. La opción de poder seleccionar cualquiera de funciones diferentes para que ese valor cambie. En este caso, el que correspondía era la visible por suma. Pero si yo cambio a promedio, por ejemplo, cambiamos a promedio, ese número cambió automáticamente. Entonces, es una opción que está visible para poder justamente hacer la información, y repito, semiautomática. ¿Por qué semiautomática? Porque yo tenía que ver suma nomás, pero en realidad tenés un botón que te permite alternar entre cualquier cantidad de funciones que están disponibles en ese lugar. Los otros botones, perdón, los otros botones no, las otras celdas que están a la izquierda, que están en el mismo color de esa fila 48, pero que no tienen valor, tienen también esa propiedad del botón. Es decir, lo primero que intentaste hacerlo fue hace rato ponerte en la celda de la izquierda y ahí ya viste el botón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Sí. ahí selecciona un poco la celda de la izquierda y entra en su botón, en su flecha?
pasa si ahí seleccionas una de las funciones? Suma, por ejemplo, selecciona un poco, vamos a mirar. Automáticamente se incorpora la función subtotales. Él intenta sumar, pero evidentemente como no hay número, entonces no puede mostrarme. Lo que sí puede hacer el recuento sí va a tener sentido. Entonces, esas son las opciones que te trae el uso de la tabla o formato de tabla en una base de datos. Algo más todavía que te quiero mostrar es que este formato de tabla le da un nombre a la información. Si te pones en una sola celda, ven un poco si te pones en una sola celda, muestra la Acá, posición más. Pero ¿qué pasa si seleccionas toda la tabla? Quiero que se trate de seleccionar toda la tabla. hace rato que estaba haciendo todo el tiempo sin querer. Acá. No sé cómo lo que hacía. Ahí está. Ahí tampoco sé cómo dice, pero dice. Anda un poco, ve hasta dónde se seleccionó un ratito. Andate un poco hacia arriba con tu ruedita. Perfecto. Ah, no te muestra. Espera un poco. Andate un poco a código. Desde código un poco andate. A lo mejor es porque los subtotales no le tiene como parte de la tabla. Porque quiero mirar. No. Ahí está. Mira. Cuando seleccionaste la tabla desde código, hace un borrar tu selección. Así. Ahí está. Mira un poco el cuadro de nombres. El cuadro de nombre ahora, ¿qué dice? BS12. No, esa es la barra de fórmula. Tabla El 1. cuadro de nombre que está más a tu izquierda. Dice tabla Tabla 8. 1. Cada tabla que vos incorporaste en tu hoja, él se fue enumerando y le llama con ese nombre. Entonces, para Excel, esta es tu tabla 1. Si te vas a la tabla que está abajo y seleccionas todo, ve un poco si dice tabla 2. Esa. Tenés que seleccionar todo, pero no Tabla. desde el valor. ¿De dónde seleccionaste? No seleccionaste desde El código. valor ahí me di cuenta. Desde acá no, creo. ¿Viste? Desde acá tiene eso. Sin el encabezado. Y qué raro porque hace Ahí. rato no seleccionaste desde ahí, pero te dice tabla 2. Y el otro, el Hace rato abajo, seleccioné desde allá. tiene que Desde ser tabla acá. 3. Y desde acá no dan. ¿Viste? Ah, no. No, para mí el otro era Eh, desde código. Porque yo no, hice no, desde desde acá código. era, mira. Pero haciendo sus totales. Ahí está. Ok, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Entonces, Excel registra cada tabla con un nombre. Él nomás va enumerando, a no ser que vos le quieras cambiar y le diga, esta es mi tabla de venta, esta es mi tabla de cobranza, esta es mi tabla de qué sé yo, contabilidad, mi tabla de proveedores, etcétera, etcétera. Eh, Aparte de tener un nombre, lo que también, y el hecho de tener un nombre lo que hace es que cualquier información que vos pongas cerca de esa tabla, él asuma como que forma parte de la tabla. ¿Cómo es eso? Vamos un poco a en tu base de datos, pues T arriba. Te vas a poner al lado de costo y vas a ponerle, por ejemplo, nomás IVA. IVA 10%, ponerle, como si fuera su título. ¿Sí? IVA 10%. Te faltó el 10. Ah, 10. Ahí. Eso. Bueno, ojo, que en el momento que le pusiste un título, él nomás ya le añadió una columna, le puso en el formato de tabla a todo, ¿sí? Y vos todavía no le escribiste nada. Él solo nomás ya le añadió con todos los formatos, le asume que el valor pegado a la tabla es un valor de la tabla ya, ¿ya? Ahora, le voy a poner una fórmula y esa fórmula va a ser, vamos a suponer que el IVA 10% del costo, vamos a calcularle sobre el costo, entonces va a ser más o es igual, eso también es diferente. En una tabla, la celda que seleccionas no es la referencia de la celda, no es G21, por ejemplo, sino No, es directamente corto. él muestra como que es toda la columna costo la que vos vas a usar para tu fórmula. Pero ¿por qué hace eso? Porque al seleccionar una celda, esa fórmula que vas a realizar le va a aplicar a toda la tabla de la misma forma. Entonces, dejándome en costo, hacerle por 10% y dale enter. Y al darle enter, todo por 10% por el asterisco, 10% enter, vas a ver que
no solamente va a salir la fórmula para esa celda, sino va a salir la fórmula para toda la columna. Entonces, a partir de tabla, del uso de una tabla, él incorpora la Pero, información como si fuese una columna calculada, ¿sí? O sea, que toda la pero no columna me tiene pone el como mismo número. cálculo. ¿Perdón? Pero no me pone como número, digo. Me pone como texto, por eso hace ligera. Está como general porque a lo mejor ese era el formato de la columna, ¿sí? Ponerle nomás vos como número, ponerle el separador de miles. Ahí está. Ok, ahí ya está. Entonces, eso hace un formato de tabla cuando vos usás, digamos, esa característica. Pero fuera de todo esto, quiero que ahora selecciones otra vez esta base de datos un ratito para mostrarte algo. ¿Con Cuando vos código seleccionás, o de es de acá? código, siempre es de código. Y ahora quiero que veas que allá arriba, al lado de ayuda, aparece un botón diseño, o sea, una pestaña diseño, y forma parte de una herramienta de tabla. Es decir, cada tabla tiene su propia herramienta. Si vos entras en esa pestaña diseño, vas a ver que hay varias opciones para elegir, de las cuales quiero que mires hacia tu izquierda, hay un botón llamado convertir en rango. Si le das clic en ese botón convertir en rango, lo que vas a hacer es le vas a sacar la propiedad de tabla a esta selección. Clic ahí y él te hace una consulta, le vas a decir que sí. Al decirle que sí, él va a dejar el formato, pero no va a dejar con el formato de tabla, es decir, ya no vamos a tener esa propiedad de que cuando vos bajabas hace rato los encabezados cambiaban o, o las letras de las columnas cambiaban. Quiero que te vaya a mirar un poco la fórmula del IVA 10%, esa que hiciste recién y que decía costo por 10%, ahora la información es de la celda por el 10%. O sea, sacaste todo lo que correspondía a la propiedad de una tabla. Ya no se llama tabla 1. Si vos seleccionas otra vez desde BS12 hasta la información que seleccionaste hace rato en tu cuadro de nombre, ya no va a decir tabla 1. Quiero que corrobores un poco eso. Ya no. Ya no. Inclusive hasta no hasta el total, no hasta el 48, sino hasta el 47 un poco seleccionado. Sin los encabezados. Porque así era que te salía tabla hace rato. Ahora ya no te sale. Entonces, Sí. estas son las características que Excel maneja cuando uno tiene, digamos, la necesidad de usar filtros en simultáneo. Te había dicho que mediante la tabla se podía usar. La tabla tiene ciertas características que fueron las que te mostré y esta es la forma de sacarle a un formato de tabla y volverle a lo que se conoce como rango de datos. Yo le suelo llamar formato de base de datos estática, nomás le digo, porque no tiene estas automatizaciones que sí tiene un formato de tabla, que era lo que vos le podías hacer, ¿verdad? Bien, excelente. Eso no tiene nada que ver con filtro avanzado. Te mostré nomás que ya que estamos mostrando, digamos, información y haciendo los controles, puede darse el caso que un control se necesita hacer con filtros y cada vez que yo quiera usar filtro, pues uno va a desaparecer, otro va a aparecer y para que no suceda eso, esta sería una alternativa para poder trabajar en simultáneo. Nada más que eso, ¿sí? Bien, el caso 4 nos falta. Vamos a volver a aplicar lo mismo que hicimos hace rato para todos los tres casos, pero solo el caso 4 va a quedar visible arriba. Vamos a aplicarle dividir. Pero acuérdate, eso, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer el filtro avanzado. Muy bien. Atendé que ahora dice A65 a G65. Ese está mal, porque tu base de datos está en A20, parece que era. Ese, seleccionarlo otra vez. Ese, desde código, sin ese subtotal. Eso, perfecto. Tu rango de criterio hay que modificar al caso 4.
Borrarle nomás estoy seleccionando otra vez el caso 4. Y copiar a otro lugar va a ser la fila que te quede vacía. 65 ya no va a poder ser. Hay datos ahí. 74. Ok. Aceptar. Y vamos a mirar. Siempre que arroje un resultado del filtro avanzado va a arrojar con el formato de rango de datos, es decir, no va a venir con el formato de tabla ya. ¿Cuántos datos salieron? Salieron solo 3. Bueno, ¿por qué vinieron solo 3? Es la pregunta. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Data tu base de datos original y ahí hacerle los filtros que necesites para corroborar por qué solamente 3 datos de todo lo que se pidió en el caso 4. Primero filtramos 1.000.000. El costo. De 1.000.000 hay ¿cuántos? 6. Sí, Con billeta, 3. 3. Y esos son los 3 que te trajo, ¿sí? Sí. De la primera línea. Ahora, ¿por qué de la segunda línea no te trajo nada? Yo filtrar en ¿Y la por qué segunda no? línea. 150.000. ¿Por qué no hay? Bombero. Ahí está. Los de 150.000 no tienen encargo bombero. Por eso no aparece ninguno. Entonces, Mierda. ante la no coincidencia de los datos o de los criterios dentro de lo que se filtra, entonces es común que no salga, no aparezca ningún dato. Y lo mismo con Lambaré o con, ¿cuánto es? 100.000. 100.000 y Lambaré. ¿Por qué no apareció ninguno? Vamos a ver enseguida. Porque todos los de 100.000 son de Asunción, no hay ninguno que sea de Lambaré. Ahí está la respuesta por la que no apareció otro resultado que solamente los de la primera línea. Y así funciona el filtro avanzado, Manuel. Hay que construir el rango de criterio, eso es lo que vos no tenés antes de usar, tenés ahora porque el ejercicio ya te lo presentó construido, pero cuando vos querés usar esto con tus propios datos, tenés que construir. En el Hay que momento de hacer. construir, quiero que te acuerdes que no interesa, ojo que costo era la última columna de tu base de datos y en el rango del caso 4 aparece primero. O sea, no importa el orden, Sí. vos podés poner todo desordenado también, igual nomás. Es lo único que necesitas es que coincidan los encabezados con tus encabezados de la base de datos. Y si coinciden, está todo bien. Y los elementos que sean igualitos para poder traerte también, ¿verdad? Y el tema de los criterios que se pongan en cada fila. Cada fila es una conjunción de Y que si se dan, aparecen los datos. Y si no se dan, no se usa la conjunción o que cualquiera de los que coincidan más va a aparecer. Eso no está visible como tal. Entonces, esa es la... Ah, no hay necesidad de pegar solamente debajo de otro. En este ejercicio nomás yo te pedí pegar todo debajo de otro. Los resultados, en realidad vos pudiste haber pegado al lado de la base de datos, a la derecha, arriba, a la izquierda. El peligro de pegar nomás arriba o a la izquierda es que cuando termine de pegar, que coma algunos datos de tu base de datos y ahí podrías quedarte con una información que se desaparece, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso nomás lo ideal es pegar siempre por debajo de la base de datos o siempre a la derecha para que no haya ningún problema. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar con filtro avanzado. Para subtotal le voy a necesitar más tiempo, por lo tanto te pido que desarrollemos la clase siguiente. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy, ¿te parece? Dale. Dale, Manu. Seguimos, hoy qué día es, viernes, el lunes, si Dios quiere. Avísame El, nomás cualquier cosa, yo te aviso también cualquier cosa. Te mensajeo antes siempre, ¿sí? dale. Nos vemos. Chao, chao. Oh.